Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que en fin de semana también tenemos programa. Aprovechamos para hacer una recapitulación de lo que aquí le hemos presentado a lo largo de los últimos días. Iniciamos con el informe más reciente que nos llega desde la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza. Son nuestros compañeros de la agencia EFE quienes nos informan. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Ya llevamos un mes desde que la fuerte bajada de casos de COVID en el mundo, iniciada a principios del año, se ha convertido en un estancamiento, incluso con una muy ligera tendencia al aumento de infecciones. Con los fallecimientos, sin embargo, la curva sigue siendo descendente, aunque también lo hace de un modo muy moderado. Estos últimos días nos movemos por encima de 400.000 nuevos casos cada jornada, según los reportes que recibe la Organización Mundial de la Salud desde cada país. En decesos estamos por encima de los 7.000 diarios. En cifras absolutas ya sobrepasamos las 120 millones de personas infectadas por COVID-19 desde el inicio de la pandemia y alcanzamos hoy los 2.670.000 muertos. Ese aumento de casos, por cierto, se produce en todas las áreas geográficas, con más fuerza relativa en las zonas del Mediterráneo Oriental y el Pacífico Occidental, aunque en números totales es más fuerte en Europa, que no deja de ser el segundo lugar del mundo más afectado tras América. También sabemos que las consecuencias directas para la salud no son las únicas de esta enfermedad. Hay otras que de un modo u otro también terminan afectando a esa salud de las personas. Y sobre esto queremos llamar la atención porque la austeridad fiscal sería una opción equivocada después de la grave recesión causada por la pandemia. Esa austeridad fiscal y el sobreendeudamiento son las mayores amenazas para la economía global tras la destrucción masiva de empleos y con los mercados financieros que siguen desregulados. Estas son las principales advertencias que han lanzado los economistas de la ONU al presentar una actualización de su informe sobre la situación de la economía global publicado hoy. Este análisis sitúa el crecimiento global para 2021 en un 4,7%. Es ligeramente mayor a la estimación del pasado mes de septiembre, pero eso no evitará que la economía mundial se encuentre a finales de este año 10 billones de dólares por debajo de donde podría haber estado sin pandemia. Según la Agencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, que es la responsable del informe, el riesgo principal es que los responsables políticos vuelvan, como en el pasado, a caer en la tentación de la austeridad, creyendo que eso va a solucionar los problemas. Ahí detrás, aunque no lo parezca de entrada, también hay consecuencias para la salud de millones de personas. Reportó desde Europa Roberto Castañares para el programa Coronavirus, la pandemia. Y aunque se avanza en la aplicación de las vacunas contra COVID-19, algunos países comenzaron a suspender el biológico al detectar efectos adversos en la población vacunada. A casi 3 meses del comienzo de la aplicación de la vacuna contra COVID-19 surgen varios interrogantes atribuidos a las reacciones adversas que se han tenido, que incluso un bloque de países anunció la suspensión de uno de los biológicos. En diciembre pasado, Reino Unido, Rusia y Estados Unidos, de acuerdo con la última estadística de la Universidad de Johns Hopkins, suman en su conjunto cerca de 39 millones de personas contagiadas y 700.000 decesos. Fueron los primeros en iniciar la vacunación y hoy llevan un avance significativo con visión de tener a toda la población inmunizada. Para los científicos médicos se vive un desafío para erradicar el virus SARS-CoV-2, así como un año histórico para la agilización y avance en el desarrollo y aplicación de la vacuna.
A nivel mundial, Reino Unido fue el primero en comenzar la vacunación masiva con uno de los biológicos desarrollados en un tiempo récord y que se ha extendido para lograr la inoculación masiva con resultados en un momento calificado como exitosos. El personal de salud, docentes y de la tercera edad fueron los primeros en ser vacunados en países europeos y en Latinoamérica. Para el primer trimestre del año, algunos países ya se extendieron a la población en general. Diferentes estudios han mostrado la eficacia de cada biológico. La vacuna más utilizada es de Pfizer y BioNTech con 95% en la prevención de la COVID, Moderna con 94%, Oxford, AstraZeneca 82% de eficacia al administrar una dosis 12 semanas después de la primera, Sputnik 92%, Sinopharm 79% y Sinovac con más de 50% de eficacia. Esas vacunas siguen en la etapa de investigación, pero ante la emergencia internacional por COVID-19 recibieron la autorización de uso de emergencia por parte de las agencias internacionales. Aunque estos biológicos muestran eficacia, hay seguridad. En las últimas semanas han surgido preocupación por reacciones adversas graves. Por ello, la OMS y el Comité Asesor Mundial sobre Seguridad de las Vacunas realizan una investigación sobre las reacciones identificadas. Por lo pronto, países como Noruega, Islandia, Dinamarca o Bulgaria, Francia, Italia y Alemania suspendieron el uso de la vacuna de AstraZeneca por preocupación y se analizan de otros biológicos. Informó Isaura López Villalobos. Y sobre este tema, el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos amplió la explicación precisamente sobre los efectos adversos que pueden generar algunas vacunas. La compañía está estudiando si realmente su biológico está generando alguna incidencia incrementada en casos de trombosis, tanto tromboembolismo pulmonar como trombosis venosa profunda. Mira, ya hay algunos resultados preliminares y también la agencia regulatoria de Reino Unido ha publicado el hecho de que no existe tal riesgo incrementado por vacunarse con AstraZeneca, con el biológico de AstraZeneca. Algunos países decidieron suspender en tanto ver los resultados al respecto. Por ejemplo, Dinamarca, Noruega, Irlanda, Islandia, decidieron suspender temporalmente. Y lo que por ahora lleva estudiado tanto AstraZeneca y algunas de las agencias regulatorias europeas, probablemente la que más ha estudiado el fenómeno es la de Reino Unido, Gran Bretaña, es un análisis de 17 millones de personas vacunadas con el biológico de AstraZeneca. Posiblemente sea el segundo o tercer biológico más aplicado a nivel mundial. Bueno, el análisis de estos 17 millones de dosis aplicadas no muestra, comparativamente con los eventos que pueden ocurrir en la población general, un incrementado riesgo de tromboembolia pulmonar o de trombosis venosa profunda, habitualmente en las piernas, y tampoco otro hallazgo que fue señalado, que es el de trombocitopenia, es decir, disminución en la cantidad de plaquetas en la sangre. Entonces, pienso que los siguientes días van a ser fundamentales para que el resto de las agencias regulatorias de estos países europeos hagan algún pronunciamiento. Ya la propia empresa, la propia compañía AstraZeneca emitió el comunicado en donde señala no haber encontrado evidencia de más riesgo comparativamente con el que tiene de suyo la población general y también, insisto, la agencia regulatoria británica. Es algo reconocido desde siempre que existan eventos adversos leves, la mayor parte, hasta en un 20%,
Y cuando hablo de eventos adversos leves me refiero a dolor de cabeza, dolor muscular, articular, cansancio. Durante el primero y segundo días después de la aplicación de un biológico, incluido las vacunas contra SARS-CoV-2, dolor en el sitio de la inyección, etcétera, ¿no? Pero las estimaciones que hay respecto de estas nuevas vacunas contra COVID-19 en cuanto a eventos adversos graves, y cuando decimos eventos adversos graves nos referimos a aquellos que ponen de alguna forma en riesgo la vida o la función, es 1 en cada 100,000 vacunados, 1 de cada 100,000. En este caso en particular, por ejemplo, el comunicado que hace AstraZeneca de estos 17 millones de personas vacunadas y que fueron analizados sus casos para comparar el riesgo de tromboembolismo pulmonar y de trombosis venosa profunda y trombocitopenia comparativamente con lo que ocurre en la población general sin que tenga relación una determinada vacuna, en este caso su vacuna, la de AstraZeneca, ellos concluyen que eran casos, prácticamente todos ellos con algún factor de riesgo para desarrollar trombosis venosa profunda o tromboembolismo pulmonar. Que dicho sea de paso, Belén, si me lo permites, ¿qué personas pueden tener ese riesgo de trombosis venosa profunda o tromboembolismo pulmonar en general? Número uno, este riesgo se incrementa cuando la persona tiene más de 50 años de edad. La edad, primer factor. Segundo factor, obesidad. Tercer factor, predomina el sexo femenino sobre el masculino en relación a la incidencia de tromboembolia pulmonar o de trombosis venosa profunda. El que se estén consumiendo estrógenos, las mujeres, por ejemplo, que toman anticonceptivos orales con estrógenos o que toman estrógenos por motivo de menopausia, etcétera, tienen también incremento en el riesgo de tromboembolia pulmonar. Por supuesto, las personas que tienen lo que llamamos insuficiencia venosa, sobre todo profunda, en las extremidades inferiores, y algunos eventos, como los eventos quirúrgicos, las cirugías mayores, también incrementan el riesgo de trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar. Hacemos una pausa, es muy breve, regresamos con más. Estamos de regreso en este programa especial de coronavirus, la pandemia. Le recordamos las formas de hacer contacto, @canal 44 TV en Twitter y Facebook. Nos pueden mandar mensajes también a través de WhatsApp al 33 22 42 06 90. A través del mecanismo COVAX comienzan a llegar ya algunas dosis de vacunas para países en América Latina. El 1 de marzo, Colombia se convirtió en el primer país en recibir 117,000 dosis de la vacuna desarrollada por Pfizer y BioNTech a través del mecanismo COVAX. Se trata de la iniciativa Primera Ola, el programa piloto para recibir anticipadamente una cantidad limitada del biológico anti-COVID. En el segundo lote, Perú recibió 117,000 dosis de la vacuna de Pfizer y BioNTech. A Guatemala le llegaron 81,600 dosis de la vacuna de AstraZeneca, fabricada por SK Biosense de Corea del Sur. Y El Salvador
Salvador recibió 33.600 dosis del mismo productor. Las próximas entregas son las siguientes. Honduras recibiría 48.000 dosis. Jamaica debería recibir dosis esta semana, al igual que Paraguay. Se han realizado pedidos de 135.000 dosis para Nicaragua y de 228.000 dosis para Bolivia. De acuerdo con lo previsto, en solo unas semanas llegarían vacunas de AstraZeneca a la región. El acceso a las vacunas a través de COVAX aumentará de forma constante hasta llegar a 280 millones de dosis para América y el Caribe para finales de este año. El mecanismo mantiene el plan de entregar el 20% de las dosis este año. En esta primera ronda de asignación de vacunas, todos los países participantes de COVAX recibirán dosis suficientes para vacunar a entre 2.2% y 2.6% de su población, a diferencia de estados insulares que tendrán acceso a un porcentaje que ronda entre el 16 y el 20%, informó Elizabeth Ortiz. Israel, uno de los países que ha avanzado considerablemente en la inmunización de su población. Desde ahí nos reporta nuestra compañera Laura Fernández, corresponsal de la agencia EFE. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Con una veloz campaña de vacunación, más de la mitad de la población en Israel ya ha sido inoculada con una primera dosis y más de un 44% con las dos. Los datos de efectividad además están generando confianza, con un índice de positividad que ha caído por debajo del 3%. La mayoría de los que están hospitalizados no recibieron ninguna dosis. Por tanto, la sensación es que la vacuna protege al menos de los casos graves o sintomáticos. Eso sí, el promedio de edad de los infectados ha bajado. La gran mayoría de los mayores de 50 años están completamente vacunados, por lo que el índice de contagios es menor en este sector de la población, no así entre los más jóvenes. Los menores de 16 años, que no están obligados a vacunarse, congregan alrededor de la mitad de los nuevos casos. Aún así, según las autoridades, las celebraciones masivas durante las fiestas judías del Purim de hace 2 semanas, pese a las restricciones que se impusieron, no han permitido que Israel reduzca los positivos a centenares, como se espera con una masiva campaña de vacunación, y hoy volvió a superar los 1.300 casos de coronavirus. Pero en general los datos son positivos, así que el país sigue volviendo a una casi normalidad con una práctica reapertura de la economía, aunque el ocio en interiores y los eventos masivos están restringidos a quienes tienen el llamado pase verde que certifica la completa vacunación. Reportó desde Israel Laura Fernández Palomo para el programa Coronavirus, la pandemia. Esta semana el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos habló también sobre los fármacos que se prescriben para atender y prevenir eventos de trombosis profunda y tromboembolismo pulmonar. Cuando se identifican estos factores de riesgo, es conveniente que el médico tratante, al tenerlo claro en cuanto a estas escalas de riesgo que hay de trombosis, posiblemente prescriban a las personas algún antitrombótico. Por ejemplo, hay muchos pacientes que toman ácido acetil salicílico de forma preventiva o profiláctica para eventos trombóticos, tanto de origen cardiogénico como también de origen venoso, pero también hay otros fármacos que actúan como anticoagulantes o que también actúan como inhibidores de la adhesión de plaquetas y formación de coágulos que se pueden utilizar. Como médico, tú identificas cuando hay estos factores de riesgo, cuando un determinado paciente, una determinada paciente tiene datos clínicos de insuficiencia venosa, sobre todo en las piernas, y eso puede representar un riesgo de trombosis venosa profunda y de tromboembolismo pulmonar. Entonces, para evitarse una situación de esa naturaleza, estos pacientes son sometidos a profilaxia, tratamiento preventivo con medicamentos anticoagulantes, por ejemplo. Para irnos a la pausa, doctor, ¿hay algún estudio para detectar esta condición en el paciente? Sí. Uno de ellos, por ejemplo, es el ecosonograma de las venas y las arterias de las extremidades inferiores, y hay estudios, por ejemplo, de angiotomografía
que de igual manera pueden detectar este tipo de alteraciones en los vasos sanguíneos de las extremidades, o cuando se trata de el pulmón, bueno, lo hemos comentado aquí también en otros momentos, estudios como la tomografía axial computarizada utilizando un medio de contraste pueden ayudar a detectar tromboembolia pulmonar, hacer el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. Están en la proporción con que ocurren en la población general. No están en un rango mayor de lo que estos eventos ocurren en una población. Por ese motivo, ellos dicen, bueno, en realidad no parece estar relacionado con la vacuna. Es evidente que estos pacientes deben estar siendo estudiados con más detalle, tanto por AstraZeneca como por las agencias regulatorias. Seguramente se están revisando estudios de laboratorio, seguramente se están revisando estudios de imagen y seguramente dentro de los estudios de laboratorio se están identificando los niveles de ciertas moléculas indicadoras de incremento en los estados trombóticos, como por ejemplo lo que nosotros conocemos como los productos de degradación de la fibrina, los niveles de fibrinógeno, los niveles de dímeros D, que son parte de estos productos de degradación, etcétera, y con ello, en relación al tiempo de aplicación de la vacuna, podrían estarse definiendo con más detalle qué tanto pudo haber tenido el biológico alguna contribución. Pero de entrada, el comunicado, y es correcto, de hecho, yo revisé la proporción de este tipo de eventos en la población general y analizando esos 17 millones de personas vacunadas y la presencia de estos eventos reportados hasta el día 8 de marzo, y el comunicado aparece el 14 de marzo, es que no existe una mayor incidencia de estos eventos trombóticos entre quienes recibieron la vacuna comparativamente con los que ocurren en la población general. Es muy importante que las personas tengan claro que cuando nos ponemos una primera dosis, empieza a trabajar nuestro sistema inmune, pero ese sistema inmune logra tener una suficiente fortaleza para defendernos de enfermedad grave o para disminuirnos el riesgo de mortalidad hasta los 28 días aproximadamente. Pero también tenemos que recordarle a la población que esto se logra en los porcentajes de eficacia que se han publicado cuando se aplican las 2 dosis en el caso de vacunas diseñadas de esa manera. Y ahí tenemos la vacuna de Pfizer, la propia vacuna de AstraZeneca, la vacuna de Sputnik, por ejemplo, ¿no? Es más, la mayor parte de ellas, quizás con la excepción de CanSino y de Johnson & Johnson, pero las demás son 2 dosis. Claro que vienen más vacunas, y lo escuchábamos en una de las piezas informativas, que están terminando sus fase 3, sus ensayos de fase 3, y que muy pronto van a pedirle a las agencias regulatorias la autorización para su uso emergente, ¿no? Vacunas que incluso se pueden aplicar sin necesidad de aguja. Esta es una metodología que tiene ya tiempo de existir. Es a través de un dispositivo que inocula a alta presión hasta la vía subdérmica sin necesidad de utilizar aguja, ¿no? Pero también, ojo, Belén, están en ensayo clínico algunas vacunas en donde el inóculo se administra a través de un aerosol, de un disparo en aerosol, haciendo mucha semejanza con la manera en la que se adquiere el COVID, ¿no? También vienen en ruta. Entonces, lo que creo que debemos decirle a las personas es eso, que recuerden que la inmunidad se genera más o menos a los 28 días, que las vacunas
cuando están diseñadas para que sean 2 dosis, así se debe cumplir con el esquema. Que no olviden, por lo tanto, estar pendientes de su segunda dosis. Y tercero, que aun cuando existiera un pequeño retraso en el tiempo para la administración de la segunda dosis, esta vacuna sigue siendo útil. Incluso hay algunos estudios que ya empiezan a demostrar que, por ejemplo, la misma vacuna de AstraZeneca, cuando en lugar de administrarse al mes, se administra a los 2,5 o casi 3 meses de distancia, se puede tener la misma eficacia, incluso un poco mayor eficacia que cuando se administra a un mes. Estos son estudios preliminares, no se puede hacer una conclusión que lleve a una recomendación absoluta en este momento. Pero es que, Belén, en el tema de las vacunas todo ha transcurrido de forma tan rápida, y recordar que de hecho prácticamente todas las vacunas que se están aplicando en el mundo es porque obtuvieron la autorización de las agencias regulatorias de emergencia por la necesidad, la urgencia que había mundial de ya tener el biológico en aplicación. Entonces, y lo comento porque a lo largo de los siguientes meses vamos a seguir aprendiendo algunos detalles respecto de los biológicos. Otro, por ejemplo, que hemos aprendido y está publicado hace 22 días aproximadamente, es el hecho de que una persona, hace un mes está publicado, que tuvo COVID, ese evento de COVID empezó a generar respuesta inmune. Si se vacuna con una dosis de las vacunas que tienen diseño de 2 aplicaciones, si se vacuna con una sola de ellas, logra lo que se lograría de forma similar con 2 dosis de vacuna. O sea, la inmunidad completa. La inmunidad completa. De nuevo, todavía esas publicaciones no llevan a una recomendación absoluta, pero estamos aprendiendo de estos hallazgos porque el tiempo todavía no era suficiente para aprenderlo todo. Hacemos una pausa, regresamos con más información. Estamos de regreso en este programa especial de fin de semana, donde hacemos una recapitulación de lo que le hemos presentado a lo largo de los últimos días, por si usted no tuvo oportunidad de vernos. Y mire, una buena noticia: la Organización Mundial de la Salud anuncia que hay por lo menos entre 6 y 8 ensayos clínicos ya en fase 3 de nuevas vacunas que podrían estar listas antes de que se acabe este 2021. Adelantó la Organización Mundial de la Salud que a finales de este año podrían estar ya listas para su uso. Las nuevas vacunas contra la COVID-19, incluidas las que no requieren aguja y se pueden almacenar a temperatura ambiente. De 6 a 8 nuevas vacunas podrían completar sus estudios clínicos y someterse a revisión regulatoria para fin de año, especificó la científica en jefe de la OMS, Soumaya Sumacinta. Las nuevas vacunas se sumarán a las 10 que ya han demostrado funcionar desde que la COVID-19 fue declarada pandemia hace un año. Explicó que las vacunas que están siendo estudiadas utilizan tecnología y sistemas de administración alternativos e incluyen más fórmulas de una sola dosis y vacunas de administración oral por medio de un aerosol nasal y a través de la piel utilizando un tipo de parche. Actualmente, informó, se estudian en voluntarios más de 80 candidatas a vacunas, aunque algunas aún se encuentran en las primeras etapas de las pruebas y es posible que no tengan éxito. Señaló que aunque no está muy clara la necesidad de una vacuna de refuerzo, ya se trabaja en ello por parte de las farmacéuticas que ya tienen circulando sus biológicos. El grupo asesor de expertos en inmunización de la OMS está revisando si las personas infectadas con SARS-CoV-2 necesitan recibir 2 dosis de la vacuna. Algunas investigaciones indican que una infección natural funciona para estimular la respuesta inmune al SARS-CoV-2, al igual que una primera dosis, lo que hace innecesaria una segunda inyección, pero esto todavía no está definido, sino está en estudio por parte de los expertos, informó Rocío López Fonseca.
Vamos a Colombia. Nuestro compañero Jaime Ortega, corresponsal de la agencia EFE, nos presenta el siguiente informe. Buenos días, Belén. Pues mira, de momento los efectos adversos han sido muy pocos, algunos casos de alergias, principalmente de algún personal médico, pero que se han controlado en su totalidad y no hay ningún caso comprobado grave de reacción contraria a las vacunas que se han aplicado o tampoco de muertes. Colombia adquirió 61 millones de vacunas de Pfizer, de Sinovac, la china, de AstraZeneca, de Moderna y de Janssen, la de Johnson & Johnson. Sin embargo, la vacunación se está haciendo de momento solo con las vacunas de Pfizer y de Sinovac, que son las únicas que han llegado al país hasta ahora. Todavía Colombia no ha recibido ninguna sola dosis ni de AstraZeneca, ni de Moderna, ni de Janssen. Y hasta el momento el país ha recibido 2,2 millones de dosis y ha aplicado, según el dato del Ministerio de Salud, 976,000 hasta la fecha. Hay que recordar que el proceso de vacunación en Colombia comenzó el 17 de febrero, es decir que hoy se cumpliría un mes de haber comenzado y pues está el país muy cerca de alcanzar el primer millón de vacunados. El gobierno calcula una población de 50 millones de habitantes, de los cuales aspira a vacunar a 35,2 millones, que serían el 70% para alcanzar la inmunidad de rebaño. Según el gobierno, esa meta se puede conseguir a finales de este año y pues de momento en el primer mes se ha avanzado muy poco, pues como te comentaba, estamos en 976,000 dosis hasta la fecha. Aquí comenzó, digamos, como siguiendo el patrón mundial, comenzó primero la vacunación con personal médico y sanitario en general de primera línea contra el COVID. Después se continuó con el personal médico en general que trabaja en hospitales, no necesariamente en la atención al COVID, y con los adultos mayores de 80 años. Y justamente este martes el Ministerio de Salud anunció una resolución por medio del cual se autoriza a ampliar la vacunación ahora a los mayores de 70 años. Esa fase de vacunación de los mayores de 70 debe comenzar este miércoles y si hay alguna persona mayor de 80 que no se haya vacunado por la razón que sea, puede acercarse a un centro de vacunación para recibirla, aunque ya se haya avanzado en esta fase. Después, posteriormente, vendrán los mayores de 60 años y personal que está, digamos, expuesto a mucho contacto con el público. Por ejemplo, policías, militares, cuidadores de ancianos, conductores de transporte público, y posteriormente ya se hará la fase que será como la final, que será los mayores de 16 que tienen alguna comorbilidad y finalmente los mayores de 16 que no tienen comorbilidades. Esta semana el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos explicó cuáles son los procedimientos que se siguen en los ensayos clínicos que involucran a menores de edad. Así ha sido la historia en el desarrollo de las vacunas. Primero se ha iniciado con los grupos de adultos, particularmente los grupos más vulnerables, y estoy hablando de otras vacunas, otras muchas vacunas, pero posterior a esa primer fase se empiezan a incluir en los ensayos clínicos los grupos especiales. Esto es incluso por motivos de bioética. Y estos grupos especiales incluyen a niños, por ejemplo, llegan a incluirse a mujeres embarazadas. Cuando ya ha existido entonces toda una experiencia con casuísticas enormes de grupos vacunados en donde se identificó, se confirmó la eficacia y la seguridad de estos biológicos. Además, detrás de todo lo anterior, existen estudios de la fase preclínica, en donde se aplicó el biológico, por ejemplo, a animales de experimentación,
sin encontrar a determinada dosis letalidad, por ejemplo, por el uso del biológico, y en donde se investigó por peso corporal cuál sería la dosis idónea para encontrar respuesta inmune. Lo que se va a investigar en esta fase de los ensayos clínicos en niños será eficacia y seguridad, pero también reactogenicidad. ¿Qué es la reactogenicidad? Es la medición de la respuesta inmune que se genera al aplicar alguno de estos biológicos, en este caso la vacuna contra COVID-19. Es que en los estudios de investigación se plantean perfectamente los objetivos de un determinado estudio. La mayor parte de los estudios de fase 1 y fase 2, Belén, que son con grupos reducidos de pacientes, por ejemplo, evidentemente todos voluntarios, y habitualmente no comparativos con placebo, se investiga particularmente esa respuesta inmune. Se aplica el biológico, probablemente incluso a diferentes dosis, así fue en el caso de COVID-19, a diferentes dosis, dependiendo de la vacuna estudiada en particular. Y a partir de esa aplicación se empezó a definir los títulos de anticuerpos que se fueron generando, la cantidad y tipo de células de la respuesta inmune, linfocitos B, linfocitos T, tanto los linfocitos T de ayuda como los linfocitos T citotóxicos, son células del sistema inmune. Y además de lo anterior, todo esto se conoce como respuesta al biológico, respuesta inmune, pero además de lo anterior, los objetivos de orden clínico de más largo plazo, que son predominantemente dos. Uno de ellos es qué cantidad de personas vacunadas se infectó y desarrolló la enfermedad, si esta enfermedad fue leve, o dos, mortalidad. Entonces, en resumidas cuentas, los ensayos clínicos miden respuesta inmune con estudios de laboratorio y también miden seguridad y eficacia. Eficacia medida a través de el número de personas que finalmente desarrollaron COVID, pero si fue un COVID leve, y por lo tanto la vacuna se podría decir protegió contra enfermedad grave y contra letalidad, claro, ¿verdad? Entonces, cuando ya se tiene toda esa experiencia, se puede proceder a ensayos clínicos ahora en niños. Y enseguida te hago un comentario adicional, porque ya estos ensayos vienen realizándose en adolescentes. Antes del inicio de estos ensayos clínicos en niños, que van a ser niños pequeños, 6 meses de edad a 10 años de edad. Hay ensayos clínicos en este momento en niños mayores y adolescentes, es decir, de entre 10 años de edad, 11 años de edad y 16. Entonces, vamos como en etapas, como escalando. Y, por ejemplo, Moderna, la vacuna Moderna, está llevando a cabo ensayos clínicos con adolescentes. De hecho, en sus ensayos clínicos iniciales, esta vacuna incluso tiene la autorización de sus agencias regulatorias para su aplicación a partir de los 16 años de edad, no necesariamente a partir de los 18 como habitualmente ocurre en la mayor parte del mundo, ¿no? Entonces, no me extraña, pues, que vayamos a esa etapa
de ensayos clínicos en niños, teniendo la certeza de la eficacia y seguridad que han ofrecido estas vacunas, me parece que se puede ir perfectamente a esta etapa. También hay que recordar que la participación en ensayos clínicos, como en todo, es estrictamente voluntaria. Y también hay que recordar que en los ensayos clínicos de fase 3 habitualmente son diseños metodológicos comparativos. Un grupo recibe placebo, un grupo recibe la vacuna. Ni el paciente ni el investigador sabe quién recibió uno u otro. Son dobles ciegos estos ensayos, precisamente para evitar que el saber quién recibió placebo o quién recibió vacuna esté influenciando los resultados o incluso los síntomas que pudiera presentar un determinado paciente. Además de que quien participa en un ensayo clínico, pues seguramente no le gustaría estar en el brazo correspondiente a placebo, claro, ¿verdad? Pero la metodología de investigación señala como idealmente ensayos clínicos aleatorizados, dobles ciegos, comparativos entre placebo y el biológico activo. Vamos a una pausa, regresamos con más. Continúa la polémica en torno a la vacuna de AstraZeneca. Una docena de países han dejado de suministrar este biológico. Dinamarca fue el primer país que suspendió la aplicación de la vacuna anti-COVID de AstraZeneca, al detectar un problema de coagulación en varias personas, así como una defunción. Tras el anuncio, más de una docena de países hicieron lo mismo. Las naciones que han suspendido la aplicación de este biológico son Dinamarca, Noruega, Islandia, Estonia, Lituania, Luxemburgo, Austria, Italia, Francia, Alemania, Holanda, Irlanda y España. Al respecto, la Organización Mundial de la Salud anunció el inicio de una investigación. Mientras tanto, alentó a continuar con la aplicación, al igual que la Agencia Europea del Medicamento recomendó continuar con la administración de las dosis. En tanto, la farmacéutica emitió un comunicado respecto a los eventos trombóticos. Los directivos aseguraron que una revisión cuidadosa de todos los datos de seguridad disponibles de más de 17 millones de personas vacunadas en la Unión Europea y el Reino Unido no ha demostrado evidencia de un mayor riesgo de embolia pulmonar, trombosis venosa profunda o trombocitopenia en cualquier grupo de edad, género, lote definido o en cualquier país en particular, informó Elizabeth Ortiz. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos habló esta semana también sobre las reacciones adversas leves por la vacuna COVID-19 que se han presentado en 2 de cada 10 personas, mientras que las graves en 1 de cada 100,000 aplicaciones. También en el ámbito infantil está incrementándose el número de contagios por nuevas variantes. La variante B117, que es la variante británica, ya se encuentra en más de 100 países. Hace un par de meses, cuando empezamos a hablar de estas variantes, nosotros en el programa, la B117 estaba solamente en 70 países, que claro, es un número significativo, importante, pero ya está en más de 100 países. La variante sudafricana, una de ellas, la variante P2, la más importante de las sudafricanas, se encuentra presente ya en aproximadamente 50 países. Cuando lo platicamos aquí en su momento estaba en 31 países. Entonces también la población infantil, prácticamente en la misma proporción en que ha crecido la presencia de estas variantes o de estas nuevas cepas, ha sido también afectada.
Ojo con este detalle. Hace 2 meses que platicábamos aquí con detalle de las variantes sudafricana, británica, brasileña, decíamos que la literatura internacional estaba consignando que aparentemente no se presentaba la enfermedad con mayor gravedad. Esto ha cambiado un poco. Hay publicaciones como la de hace una semana en la revista British Medical Journal, en donde se da cuenta de un incremento en la letalidad causada por la cepa británica, la B117, hasta de un 30% mayor letalidad comparativamente con la cepa de coronavirus SARS-CoV-2 original de Wuhan. Entonces, eso hay que tenerlo muy presente. Y último comentario respecto de tu pregunta, Belén. ¿Por qué a la población infantil, que ha sido la menos afectada y que además parece comportarse con menor gravedad de la enfermedad? Bueno, el motivo más importante es correcto, esa observación es correcta. Ha sido menos afectada la población infantil y es menos grave el COVID-19 en la población infantil, pero sí hay casos graves. Y además de que sí llegan a presentarse casos graves, la población infantil puede transmitir la enfermedad. Y volvemos al punto en el que señalábamos: mientras no esté vacunado el 80% de la población mundial, incluida la población pediátrica, podemos estar vulnerables todavía toda la humanidad. Son de muy baja cuantía, que habitualmente son leves, que se han presentado en aproximadamente el 20% de la población que se vacuna de forma leve, reacciones leves como fiebre, un poco de dolor de cabeza, dolores musculares, articulares, un poco de cansancio, que se presenta durante las primeras 24 a 48 horas para después desaparecer y el paciente recuperar completamente el vigor, etc. Hay reacciones adversas graves, también lo hemos señalado en esta mesa en diversos momentos, que se han estimado en 1 de cada 100,000 aplicaciones. 1 de cada 100,000 aplicaciones. Y estas reacciones adversas graves son, por ejemplo, anafilaxia grave. Es digámoslo coloquialmente, alergia que puede ser severa, que puede generar edema en la glotis y que puede eventualmente poner en riesgo la vida. 1 en cada 100,000. También, Belén, como recordará nuestra audiencia, ayer platicábamos de lo que se ha aclarado ya, de que no son precisamente reacciones relacionadas con la vacuna de AstraZeneca, los hallazgos de tromboembolismo pulmonar y de trombosis venosa profunda, como en algún momento se consignó y que generó, de hecho, mucho ruido en medios de comunicación hace aproximadamente 8 días, por encontrarse precisamente estos eventos, pero que al analizarlos en una muestra de 17 millones de dosis aplicadas de AstraZeneca, se encontró que no eran eventos mayores a los que se presentan en la población general sin vacunación, y que por lo tanto no podían ser atribuibles a la vacuna, ¿no? Claro. Entonces, bueno, creo que esto nos da pauta para no perder la oportunidad de aconsejarle a la población que se vacune, que le tengan confianza a estos biológicos. Claro que hay algunas excepciones. Por ejemplo,
las personas que tienen antecedente de una alergia grave, muy grave, que incluso en algún momento llegó a ponerles en riesgo la vida, son personas que preferentemente no se deben vacunar o por lo menos deben consultarlo con su médico. Número 2, cuando las personas tienen alergia específica contra alguno de los componentes de la vacuna, por ejemplo, polietilenglicol, que es un componente de la vacuna de Pfizer y de Moderna, estas vacunas que tienen como molécula antigénica RNA mensajero, son personas que por ese antecedente no se deben vacunar con esas vacunas. Pero en general, Belén, te diría que el 98% de las personas tienen condiciones óptimas para recibir el biológico, para recibir estas vacunas, y creo que hay que tenerles esa confianza, salvo esas excepciones que deben consultar con su médico directamente. Los eventos adversos graves ocurren habitualmente en los primeros 30 minutos. Por ese motivo, los protocolos de vacunación establecen vigilancia durante 30 minutos o incluso hasta 60 minutos. Los eventos adversos leves habitualmente tienen una duración de entre 24 y 48 horas. Lo que no ocurrió en ese lapso de tiempo no ocurrió habitualmente. Antes de despedirnos, nos vamos con nuestra compañera Naomi Mesa, periodista de STV Telebásica en Honduras. Un saludo para ti, Belén, y para toda la audiencia de Canal 44. Este fin de semana se celebraron en Honduras las elecciones primarias para conocer los nuevos candidatos que se disputarán en las elecciones generales que se celebrarán a finales de este año. Los partidos participantes fueron el Partido Nacional, el Partido Liberal y el Partido Libertad y Refundación, con el fin de elegir sus candidatos que se disputarán por sus respectivos puestos en las elecciones generales. En medio de la pandemia, miles de hondureños se movilizaron a dejar su voto, a pesar de que actualmente Honduras ya sobrepasa los 178,000 casos positivos por COVID-19. Se reportan más de 68,600 personas recuperadas, pero con el lamentable deceso de más de 4,300 hondureños. De igual manera, este pasado sábado llegaron al país las esperadas vacunas a tierras hondureñas por parte del mecanismo COVAX, dando paso a la segunda jornada de vacunación contra el COVID-19 que dio inicio este lunes. La jornada comenzó con la aplicación de dosis a los médicos de hospitales públicos. Terminando esta, se procederá a la vacunación del personal en primera línea de los sectores privados, priorizando a aquellos que dan atención a pacientes COVID. Estimando así que para el final de esta semana, todos los médicos hondureños contarán con la primera dosis de la vacuna AstraZeneca. Sin embargo, hay quienes aseguran que debido a los efectos secundarios que provoca esta vacuna, esperarán a adquirir la vacuna rusa Sputnik V. Les seguimos recordando a todos los hondureños que se cuiden en todo momento. No olviden las medidas de bioseguridad y que de no ser necesario no salgan de su casa. Para Coronavirus la Pandemia, informó Naomi Mesa de STV Telebásica. Hasta aquí llegamos con este programa especial. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión de Coronavirus la Pandemia. Hasta entonces. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.